pasa? Ya. Bueno, les reitero las gracias por esta oportunidad, les decía, y quería un poco transmitirles que la idea de este conversatorio es interactuar sobre tres concepciones fundamentales: la educación física, la calidad y el currículo. Y para ello queremos partir de la concepción que tiene la educación física, que eso todos lo conocemos, pero bueno, yo quiero puntualizar algunas cosas importantes para adentrarnos en esta relación que se establece entre la educación física, sobre todo la educación física escolar, y el currículo del profesional de la cultura física en el contexto universitario. Y vamos a partir fundamentalmente de las concepciones de un pedagogo cubano que todos conocemos, que ha tenido una gran trascendencia desde el punto de vista de la educación física, y es el doctor en ciencia Ariel Ruiz Aguilera, que él nos decía que la educación física era fisiológica por la naturaleza de sus ejercicios, era biológica por los efectos que provocaba el ejercicio físico, era pedagógica por los métodos que usábamos, y la educación física es social por la organización y la actuación. Y a partir de esta concepción de Ariel Ruiz, queremos conceptualizar un elemento distintivo de la educación física, que la educación física tiene un alcance increíble que permite que nuestra esfera de actuación sea una de las esferas más importantes del ser humano. Y quería contextualizar también que este elemento distintivo de la educación física hace que la educación física sea considerada como un término polisémico. Ahí les muestro desde las concepciones de López, que cita a algunos autores que ya desde la década del 90 nos hablaban de la conceptualización de la educación física como un término polisémico. Y además quería distinguir que esta contextualización de la educación física como término polisémico hace que esto se deba a una serie de elementos distintivos, como por ejemplo, cita López también, que está en dependencia del momento histórico en que se desarrolle, en la tradición y el contexto cultural, está en dependencia de las escuelas y los métodos, entre otros factores, y sobre todo está en dependencia de las ciencias que tiene la educación fina, y la ciencia y las teorías que tiene a fin la educación física, además de los principios filosóficos, antropológicos, axiológicos y un grupo de principios que trascienden el contexto de la formación del ser humano. Atendiendo a esto, existen innumerables conceptos sobre la educación física, y queremos particularizar en este concepto, que también cita López por otros autores, que él plantea que es el ejercicio físico general, el deporte, pero sobre todo cualquier tipo de actividad física. Y ejemplifica también que dentro de estas actividades físicas está, por ejemplo, la enseñanza de un profesor de educación física, pero también está la enseñanza que hace un padre a sus hijos a través de enseñar a nadar, a través de enseñar a montar bicicleta. Es decir, que la educación física trasciende en diversos contextos, y sobre todo yo quiero detenerme en esta concepción que sintetiza este autor en el año 2021. Él habla de la educación física en el contexto institucional y habla de la educación física como una actividad social, recreativa, terapéutica o competitiva. Y vamos a detenernos ahí precisamente en esta concepción del autor. Ahí, este autor distingue con claridad que la educación física puede ser institucionalizada o no institucionalizada. Y en la tarde de hoy pretendemos hacer énfasis en esa educación física institucionalizada, que debe ser sistemática, organizada y planificada. Que eso permite la formación integral del ser humano, pero para ello hace falta un currículo, y ese currículo tiene que distinguirse fundamentalmente por una calidad. Y esa calidad en el contexto cubano está dada a partir del perfeccionamiento que ha venido desarrollando nuestro país desde el año 2016-2017, donde han existido transformaciones en el currículo de la educación física escolar. Y esto ha incidido, como es lógico, en la formación de los profesionales de la cultura física. Específicamente en la concepción de la disciplina de educación física, que todos la conocemos, y cómo esta concepción asume
el enfoque histórico-cultural, el enfoque, integral físico-educativo. Que este enfoque está dado en que la educación física, a partir de estas transformaciones, va a ser una educación física flexible, contextualizada e integral. Todos conocemos que hasta el momento nosotros dábamos, por ejemplo, teníamos un programa de educación física y el mismo contenido que se daba en la provincia de Guantánamo, es decir, estamos trabajando en la unidad de gimnasia básica en los antiguos programas y baloncesto, y se daba eso mismo aquí en la provincia de La Habana. A partir de esta nueva concepción, ya el profesor de educación física tiene la posibilidad de, atendiendo a las condiciones materiales y las posibilidades de la institución, poder seleccionar el contenido que va a trabajar. Todo ello sustentado en ese enfoque integral físico-educativo. Ese enfoque integral físico-educativo, que todos los conocemos, que incide en ese proceso de formación de niños, adolescentes y jóvenes a través de una serie de elementos que permiten la formación integral del ser humano. Y específicamente, este enfoque se traduce a partir de esta concepción en todos los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación física, donde el estudiante tiene que ser capaz de asegurar aprendizajes no solamente desde el punto de vista físico y motor, sino una serie de conocimientos teóricos, valores, sentimientos que permiten o inciden aún más en la calidad de ese proceso y en la formación del profesional. La educación física, a partir de esto, se conceptualiza, es decir, este perfeccionamiento ha permitido que la educación física se estructure en 3 periodos fundamentales, que cada uno de estos periodos tiene su concepción, que no me voy a tener nada de esto porque todos los que estamos acá lo conocemos, pero sobre todo voy a hacer énfasis en que esa concepción ha permitido que ya desde cuarto grado, desde quinto grado, pues se comiencen a impartir un grupo de deportes que el profesor puede seleccionar atendiendo, repito, a las condiciones materiales de la institución, las condiciones del municipio y las condiciones reales que tengan ese profesor, esa escuela. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver en la práctica esto? Bueno, a partir del cumplimiento de un grupo de objetivos, aquí les muestro algunos de ellos que son muchos, pero bueno, uno de los más distintivos, que está en función de la formación de demostrar una serie de conocimientos que permitan precisamente la posibilidad del desempeño de niños, adolescentes y jóvenes a través de un estilo de vida saludable. Este es otro de los objetivos que también ustedes lo conocen, que el cumplimiento de estos objetivos tendrá mucha mayor aplicación práctica en la medida que formemos un profesional de la cultura física con calidad. Y eso lo vemos a través de la formación del profesional, y yo les explicaba que íbamos a hacer énfasis en la formación del profesional en el contexto universitario. Específicamente, ahí tienen que se considera desde la visión del grupo de autores, y específicamente vamos a retomar a Urrutunier en el año 2006, que él plantea que el término formación en la educación superior cubana se distingue a partir de la formación de un profesional que esté preparado integralmente en las determinadas carreras universitarias. Específicamente, en la Universidad de Ciencias de la Cultura Física se traduce esto a partir del cumplimiento de la resolución 47 del 2022, que esta resolución precisamente plantea que el proceso de formación de los profesionales en la educación superior se sustenta en la formación de un profesional integral. Ahora, la preparación integral de ese profesional se traduce en la Universidad de Ciencias de la Cultura Física a través del modelo pedagógico de perfil amplio que se ilustra en el plan de estudio B, que este modelo tiene carácter de sistema, tiene un enfoque de sistema, un carácter integrador, y eso permite la formación integral de ese profesional, que a su vez, en la medida que tenga una mejor preparación integral, permitirá que se desempeñe con calidad en la educación física escolar. Yo a continuación les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo a través de los diferentes modos de actuación y a través de ese perfeccionamiento se traduce esta formación integral. En la Universidad de Ciencias de la Cultura Física tenemos fundamentalmente 4 modos de actuación o esferas de actuación, y como pueden observar, una de las principales esferas de actuación es la educación física. La educación física que está evidenciada a través de un grupo de asignaturas y disciplinas, pero se refleja fundamentalmente en 2 disciplinas fundamentales, que son disciplinas del ejercicio de la profesión.
La teoría y práctica de la educación física y la formación laboral investigativa, que en este caso la formación laboral investigativa 1 es la que atiende lo que es el área de educación física. Si nos detenemos a observar el total de horas, estas son las dos disciplinas que mayor cantidad de horas tienen dentro del currículum del profesional de la cultura física. Y dentro de estas, ahí les muestro la práctica laboral investigativa, que es atendiendo al perfeccionamiento del plan de estudio, atendiendo al perfeccionamiento de la educación física. La formación laboral investigativa antes se insertaba en todas las disciplinas del ejercicio de la profesión. A partir de las transformaciones realizadas ya se separa como una disciplina principal integradora y dentro de esas disciplinas se incluye precisamente la disciplina de educación física. Y fundamentalmente también se destaca la disciplina teoría y práctica de la educación física, que es la disciplina que está directamente vinculada con un grupo de asignaturas, en este caso 11, que las van a ver ahí a continuación. Estas son las 11 asignaturas que integran el currículo de la disciplina teoría y práctica de la educación física. Y dentro de estas disciplinas hay algunas asignaturas que a partir del perfeccionamiento se integraron. Ahí les muestro algunos ejemplos. Por ejemplo, yo traté de hacer como una relación entre lo que se establece en los programas de educación física y lo que se establece en el plan de estudio. Ahí, por ejemplo, tienen que en el programa o el currículo anterior de la disciplina de educación física escolar aparecía la unidad de gimnasia básica. Ahora se sustituye por el nombre de condición física y ahí tienen que, en el caso de la formación de profesional de la cultura física, en el currículo del licenciado, del futuro licenciado, está la asignatura gimnasia básica, que como pueden observar incluye casi todos los contenidos que se ilustran en la unidad de condición física. Ahora, ¿con qué dirección? Con el objetivo de enseñar a enseñar. Es decir, ese profesional tiene que dominar una serie de elementos que se ilustran ahí, las formas y procedimientos organizativos, los diferentes tipos de ejercicios para trabajar las capacidades físicas, las habilidades motrices, que son contenidos que después él va a irradiar dentro de la disciplina de educación física escolar. Ahí tienen otro ejemplo, que es el ejemplo de la unidad de juegos y actividades rítmicas, que en el caso de la licenciatura en cultura física, a partir del perfeccionamiento de los programas, se unen una asignatura, es decir, ahora se unen las asignaturas educación rítmica y lúdica y en una asignatura que se llama educación rítmica y lúdica, es decir, antes se llamaba educación rítmica y teoría y práctica de los juegos. Se integran ahora en una sola asignatura que precisamente tributan a los contenidos de las unidades de juego y actividades rítmicas dentro de la educación física escolar. Igualmente, ahí tienen la unidad de juegos predeportivos y atletismo, es decir, que todo el currículo del profesional de la cultura física irradia a todos los contenidos de la disciplina de educación física escolar. A partir de todo este perfeccionamiento que se está haciendo, que todos esos contenidos, a partir de la relación que se establece entre la Dirección Nacional de Educación Física y la Universidad de Ciencias de la Cultura Física, pues hay una relación recíproca de interacción para que se forme precisamente un profesional de calidad y por ende incida en la formación de las jóvenes generaciones. Ahí tienen otro ejemplo, que es el ejemplo de las unidades de gimnasia musical, gimnasia aeróbica escolar y todos los deportes. Fíjense, en el currículo de profesional de la cultura física, desde el primer año de la carrera se imparten todos los deportes que generalmente se le llama atletismo básico, baloncesto básico, fútbol básico, es decir, que son aquellos elementos distintivos elementales que permiten incidir en el deporte como unidad y los contenidos de ese deporte como contenidos dentro de la educación física escolar. Ahí tienen específicamente el objetivo de la práctica laboral investigativa en el área de educación física y sobre todo dentro del plan de estudio en la asignatura también teoría y metodología de la educación física, donde se enseña al profesional a trabajar con los programas de educación física, con las orientaciones metodológicas, todo eso atemperado a todo el perfeccionamiento que se materializa en los programas. Ahí tienen otro ejemplo también de la práctica laboral investigativa con los objetivos, cómo se traducen los contenidos del plan de estudio E, pero repito, todo eso está atemperado a todo el proceso de perfeccionamiento de la educación física escolar que se traduce en el desempeño práctico del profesional de la cultura física, que en el contexto de la práctica laboral investigativa
el estudiante transita primer y segundo año con una serie de asignaturas que son las que se integran como contenido de los programas de educación física y después en la práctica laboral va a evaluarse su desempeño práctico a través de impartir clases de educación física en las diferentes escuelas de nuestro país. Ahí yo intenté resumir un poco cómo vamos a formar un profesional de calidad a partir de esa formación integral y a partir de las habilidades pedagógicas profesionales que están en correspondencia con el modo de actuación, específicamente en correspondencia con el saber ser, saber hacer del profesional de la cultura física. Ahí incluso yo les mostré un ejemplo de cómo se traduce el saber a través del currículo de profesional de la cultura física. Ahí les muestro que a partir de un grupo de habilidades profesionales básicas, como por ejemplo el desarrollar una comunicación fluida, basada en intercambio de opiniones, que eso no solamente lo vemos como muestro ahí en la asignatura método, en la disciplina métodos y análisis de la investigación de la cultura física a través de la metodología de la investigación, sino que eso se ve en casi todas las asignaturas del currículo de primer año, a través de que el estudiante en las prácticas docente interna tiene que explicar y demostrar ejercicios precisamente a través de esa comunicación fluida y que permita precisamente formarse de una manera más adecuada. Aquí tienen otro ejemplo que está en el saber hacer, que sobre todo ese saber hacer están en las habilidades profesionales específicas del profesional de la cultura física, que en la medida que él sea capaz de aplicar diferentes tipos de diagnóstico, analizar esos resultados, pues estará en condiciones de poder llevar a la práctica las pruebas de eficiencia física, las pruebas de habilidades, a través de la interacción de un grupo de asignaturas que pueden observar ahí, que forman parte del currículo del profesional de la cultura física. Aquí también tienen otro ejemplo del saber hacer y por último tienen otro ejemplo del saber ser y saber ser a través de la formación de determinadas habilidades profesionales básicas que permiten trabajar en equipo, que permiten socializar a partir de la ética que se debe garantizar, transmitir una serie de valores en el contexto de la educación física escolar. Resumiendo, podemos decir que las habilidades profesionales que dan respuesta al saber ser y saber hacer del profesional de la cultura física inciden en la formación de este profesional y permiten la calidad de este profesional. Y por ende, en la medida que ese profesional tenga una preparación mucho más integral, que esa preparación sea de calidad, pues él podrá incidir adecuadamente en la disciplina educación física y en el contexto escolar. Hasta aquí, a grandes rasgos, he intentado transmitirle un poco esta interacción que hay entre el currículum, la educación física escolar y la formación de profesional de la cultura física. Muchas gracias.